es como un bálsamo, dicen por ahí, el poder escuchar y aceptar, ¿verdad? Y escudriñar la palabra. Así que muchas gracias, hermanos, hermanas, y vamos a ir en oración al Señor, vamos a pedir su presencia, en especial para que Él nos pueda ayudar a tener sabiduría, para que todo lo que vayamos a escudriñar esta tarde, la podamos aplicar en nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Voy a pedir, si es posible, a mi hermano Ignacio Toledo, si nos puede guiar en esta primera oración, por favor, si fuera tan amable. Sí, oremos. Padre Celestial, Padre amado, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, orando porque queremos primeramente decirte que estamos agradecidos de un día más de vida, Señor, del cual nos has permitido, y junto con él todas las bendiciones, tus cuidados, tu protección, Señor, el sustento, el alimento, el abrigo que necesitamos cada día. Te agradecemos por esto, Señor, y también porque junto con el cuerpo también cuida de nuestra salud espiritual, nos da las oportunidades, Señor, para seguir edificándonos, creciendo. Y te agradecemos, Señor, por esta instancia, Señor, que han dispuesto algunos de tus siervos para que podamos reunirnos virtualmente, conectándonos, Señor, para escuchar la palabra, para escuchar lo que tú quieras decirnos a través de tus siervos. Para quienes, Señor, te pedimos la mayor de las sabidurías, que ellos puedan tener claridad en sus mentes para expresar todo lo que ellos han dispuesto ya previamente, lo que han preparado, y así podamos sacar el mayor de los provechos y la mayor de las edificaciones posibles. Ayúdanos también a quienes estamos oyendo para poder despejar también nuestras mentes y disponer también de toda nuestra atención. Y sobre todo, Señor, entregarte corazones humildes, dispuestos a cambiar, a corregirse y a poder rectificar nuestros caminos, Señor, para poder ser mejores obreros tuyos, ser mejores mientras estemos acá en esta tierra, Señor. Te queremos agradecer por todas estas bendiciones que hemos recibido, pedirte que nos sigas acompañando en estos momentos, y oramos ante ti, lo hacemos mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Ignacio. Pues bien, hoy día tenemos invitado a mi hermano Ricardo, hermano, hablemos de sangre y espiritual. Así que le agradecemos desde ya por su disposición y su compañía. Que Dios lo bendiga a él, a su familia. Y hermano Ricardo, usted tiene ahora el tiempo para su exposición. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Tienes que abrir tu micrófono. Ahora sí. Ahí No sé sí. si se escucha bien así o sale mejor con los audífonos. No sé si se escucha claro. ¿Está bien? No, al menos yo te escucho perfecto. No sé Okay. si los hermanos todos se escuchan bien. Hagan una señita así como el dedito. Sí, dice aprobado. Está bien. No hay problema. Entonces no uso los audífonos. Ok, hermanos. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Espero que lo que vamos a tratar en esta noche sea de provecho para todos y cada uno de nosotros. No cabe la menor duda que todo lo que todos los estudios que se han estado haciendo durante todo este tiempo, de alguna manera nos ha servido para poder crecer espiritualmente, despejar dudas y fortalecer también nuestra vida espiritual. No son momentos buenos, eso lo tenemos claro. Y lo que vamos a hacer en esta noche es tratar de hacer un análisis respecto de estos dos líderes. Cuando yo estaba leyendo sobre este tema acerca de Barrabás o Jesús, y en virtud de todos los temas que hemos abordado, no cabe la menor duda que estos dos líderes también representan dos clases de seguidores. Pocas veces a veces podemos entender este tema. Y cada líder, hermanos, de la historia, siempre es exaltado, es elegido, es seguido por un grupo de personas que se sienten de alguna manera plenamente identificados por su filosofía, su discurso, su presencia, sus palabras, sus ideales. Y son estas características, hermanos, que despiertan en un grupo determinado admiración y muchas veces, ¿por qué no decirlo, devoción? A veces estos líderes, ¿verdad?, con ese carisma que tienen, generan revoluciones increíbles. Hoy tenemos dos líderes que evidentemente son totalmente contrapuestos. No existe comparación entre ambos, pero que la pregunta es, ¿qué percibe? ¿Qué percibe el pueblo? ¿Qué ve
la gente en cada uno de ellos. ¿Qué representa realmente Barrabás para el pueblo? ¿Barrabás es solamente una figura? ¿Es un ícono? ¿Es un tipo de persona? Es importante, hermanos, señalar que la figura de Barrabás viene a ser la conclusión o el epílogo, hermanos, de un proceso y una planificación bien urdida o tramada por las fuerzas del mal. No cabe la menor duda, hermanos, que nada de lo que ocurre es producto del azar, de la casualidad y de alguna manera, ¿ya? Cuando uno observa algunos detalles que vamos a estudiar, cobra real sentido la advertencia que nos hace el Señor respecto de nuestro adversario. Lo peligroso, lo traicionero que es, cómo posee esa facilidad para poder permear e infiltrar cualquier lugar. Y esa es una de las razones por las cuales, hermanos, a veces nosotros tendemos a mirar de manera, yo creo, a veces a menospreciar a nuestro enemigo. Y cada vez que nosotros menospreciamos, menoscabamos o ignoramos, ¿verdad?, nuestro enemigo, caemos. Por eso la advertencia es a no desmayar, a no apartarnos, porque nosotros vemos que es muy astuto. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿quién es Barrabás? ¿Quién es realmente este personaje? Yo voy a nombrar algunos textos, ustedes los pueden anotar, pero de alguna manera la idea es tratar de hacer lo más ágil posible este estudio para que podamos ir armando, ¿verdad?, este perfil de este personaje. Juan 18:40 nos dice que era un ladrón, en primer lugar. Luego Mateo 27:16 nos dice que era un preso famoso. Y Mateo capítulo 15, versículo 7, nos dice que había encabezado una insurrección y había cometido un homicidio. Tres textos, hermanos y hermanas, que de alguna manera nos va armando este perfil de este personaje, de este Barrabás, ¿ya? Ladrón, un preso famoso, no había pasado desapercibido, ¿ya? Había encabezado una insurrección, por lo tanto tenía una capacidad de líder, tenía esa capacidad para poder arrastrar ciertas multitudes, ¿ya? Y había cometido, por lo tanto, un homicidio. Por lo tanto, el perfil de este hombre, ladrón, sedicioso, homicida, por lo tanto, de acuerdo a lo que nosotros conocemos hoy día, era un peligro para la sociedad. Estaba preso, estaba detenido, estaba purgando, ¿verdad?, una condena por estas razones o estas características. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta, hermanos y hermanas. ¿Por qué una multitud elige a este personaje con tal prontuario delictual? ¿Por qué lo hace? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque de la noche a la mañana pensaron que podía ser un buen líder? Y de alguna manera, hermanos, esto va configurando el problema de nuestra sociedad. Lo que hoy día estamos viviendo y que han estado ustedes, hermanos, analizando a través de los estudios que se han hecho. Y si uno hace una mirada retrospectiva, ya hacia atrás, se da cuenta de que nada nuevo hay bajo el sol. Son ciclos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos una sociedad decadente, carente de valores, en donde se exalta precisamente el antivalor, no es algo de hoy, sino que es algo que se ha mantenido permanentemente. Barrabás representa eso. Y por eso es que cuando uno hace la pregunta, bueno, ¿por qué esta multitud? ¿Por qué no son dos o tres? Es una multitud que fervorizadamente grita a Barrabás. No es una casualidad. Vamos a ver entonces algunas cosas que van ocurriendo de manera externa. Es decir, cuando hablo externamente está fuera del grupo selecto del Señor. Y cuando hablo de manera interna, ya es como Satanás se mete también dentro del grupo selecto, ¿verdad?, para poder generar esto que vamos a ver, este resultado. Vamos a ir entonces ahora a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo del 4 al 6, ¿ya? Se empieza de alguna manera a configurar esto, ¿ya? Voy a leer del versículo 1. Dice que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Acá viene lo interesante, ¿ya? Porque dice que entonces los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás.
y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya tumulto, dice, en el pueblo. Otra versión dice que con engaño, ¿verdad? O en secreto para matarlo. Hermanos, este es el primer objetivo que surge precisamente de líderes religiosos que tenían como función guiar al pueblo. ¿Ya? Cuando los líderes religiosos tratan de urdir este plan, uno puede llegar a pensar que el clímax de la decadencia llegó, ¿verdad?, a su máximo esplendor. Se supone que son los líderes religiosos los que de alguna manera tienen que guiar al pueblo. Pero cuando estos líderes religiosos se juntan entre ellos secretamente, ¿verdad?, para tramar, ¿qué es lo que tenían que tramar? Bueno, dice acá, prender a Jesús con engaño. Objetivo, matarlo. No importa, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Yo leí hace poco, obviamente, cuál es la versión del Papa hoy en día, ¿verdad? La versión del Papa es que los homosexuales tienen la posibilidad de ser también tener familia. Podemos ver entonces cómo el mal va permeando. Y cuando permea precisamente estos líderes religiosos, en donde todo se relativiza y lo absoluto queda relegado a segundo plano, entonces vemos que estamos llegando al clímax de la decadencia. Y aquí vemos eso, ¿verdad? Estos estaban ahí. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes, los ancianos, el sumo sacerdote. No ignoramos lo que representaba el sumo sacerdote y el rol que desempeñaba en el Antiguo Testamento. Debiera de representar lo mismo. Bueno, ahí tenemos la primera parte, el primer objetivo. Luego, vamos a Juan capítulo 12. Ahora vamos a ver la parte interna, ¿ya? En Juan, en el capítulo 12, tenemos entonces a otro personaje muy interesante, conocido por ustedes, pero que hoy día quiero destacar algunas características. Juan capítulo 12, versículo 6. ¿Quién aparece aquí? Judas. Y el versículo 4 dice, Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces tenemos que dentro del círculo estrecho de confianza de Jesús había un ladrón. Entonces tenemos externamente, ¿verdad?, esta élite religiosa, y tenemos internamente que había otro personaje que era un ladrón. ¿Por qué es importante tener esta característica? O destacar esta característica. Porque, hermano, Satanás siempre va a atacar sobre la debilidad de cada uno. Satanás no ataca al azar, ¿ya? La debilidad de uno es la fortaleza de otro. Y por eso que la debilidad de Judas era el dinero, era la plata. Y por eso era ladrón, por eso era tesorero, por eso sustraía. El Señor sabía eso, no pasaba por alto. Pues bien, volvamos a Mateo 26. Son algunos textos que vamos a estar de alguna manera recorriendo. Mateo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, del 14 al 16. Como la élite religiosa necesitaba tramar, prender a Jesús con engaño, la idea era cómo tenían que hacerlo, ¿verdad? Y del versículo 14 al 16, dice que uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Caramba, la oportunidad de su vida. Se le estaba como allanando el camino. Y viene este Judas y le hace una pregunta a estos. ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Me imagino cómo se sobaban las manos, ¿verdad? Porque no pensaban que las cosas se iban a dar de esta forma. Alguien del círculo muy estrecho de Jesús, este grupo, ¿verdad?, muy cercano, que venga y le haga esta pregunta a ellos y le diga, ¿qué están dispuestos ustedes para darme para que yo se lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Bueno, 30 piezas de plata. Importante esto, ¿ya? Porque
las 30 piezas de plata, hermanos, ¿ya? No es algo que no fue algo que se le ocurrió a ellos. 30 piezas de plata ya era el valor de un esclavo. ¿Ya? Importante. En Éxodo, y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 21, versículo 32. Porque uno puede decir, ¿por qué 30 piezas de plata? Bueno, en Éxodo capítulo 21, versículo 32, dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata, y el buey, dice, será apedreado. Por lo tanto, 30 ciclos de plata, ¿ya? Era el valor que tenía, ya, el valor de un esclavo, especialmente cuando ocurría un tipo de accidente como esto. Entonces, cuando viene Judas Iscariote, ¿ya? Y hace esta pregunta de poder saber cuánto es lo que ellos le podían entregar, ¿verdad? Por entregar entonces a Jesús, entonces son 30 piezas. En Lucas capítulo 22, me interesa ese texto, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 6. ¿Por qué es importante este texto? Porque complementa lo que estamos viendo en Mateo. Dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Todo esto está ocurriendo previo, ¿verdad?, a ese momento. Dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús. Ese era el propósito, matarlo, pues temían al pueblo. Pero dice que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutía con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Dice que ellos se alegraron, obviamente. No se iban a alegrar. Y convinieron en darle dinero. Él aceptó, Judas, y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Pero este relato agrega un elemento importante. Dice que Satanás entró en Judas. ¿Posesión demoníaca? No, obviamente. No es así. Importante que ya nosotros sabíamos cuál era la inclinación de Judas. Judas era un hombre que amaba el dinero. Era avaro. Era codicioso. Y lamentablemente, hermanos, Satanás no hace nada de lo que nosotros no le permitamos hacer. Cada uno, ¿verdad? Y de hecho, el domingo pasado hablábamos acerca del joven rico en otro estudio, y vemos la libertad de libre albedrío que cada uno de nosotros tiene. Usted, yo, cada uno de nosotros tenemos libertad para tomar decisiones. Pero también Satanás es muy astuto y sabe cuál es la debilidad, ¿verdad?, que cada uno tiene. Por eso es que la tentación que hace Satanás a Jesús cuando está en el desierto, es muy importante cómo Satanás llega a presentar una serie de elementos para ver si caía en alguna de ellas. Por lo tanto, acá tenemos entonces que Satanás entró en Judas, permitió que entrara, actuó en la debilidad de Judas, ¿ya? No nos olvidemos que la palabra Satanás significa adversario, uno que se opone, ¿ya?, a otro en propósito o hecho. Y por lo tanto, era el momento oportuno para lograr ese primer objetivo que había de alguna manera establecido hacer esta élite religiosa, prender a Jesús. Muy bien. En Mateo capítulo 26, versículo 57. Dice, y los que prendieron a Jesús, ya se estaba logrando entonces el primer objetivo. Lograron, ¿verdad? Porque la idea era prenderlo. La idea es que no se diera cuenta el pueblo. No querían generar todo un revuelo por esto. Entonces, luego que prendieron a Jesús, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban, dice, reunidos los escribas y los ancianos. Pedro, obviamente, lo estaba siguiendo de lejos, ya hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó, dice, con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Versículo 59. Entonces dice, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Este es el segundo objetivo. Primer objetivo, prenderle. Segundo objetivo, obtener falso testimonio, una mentira,
¿verdad?, para lograr darle muerte. Nada, yo insisto en esto, hermanos, nada es al azar, hay una planificación. Se logró el primer objetivo, lo prendieron. Luego hay que obtener un falso testimonio, no pueden llegar y matarlo así, ¿verdad? Hay que acusarlo de algo. Nuevamente, ¿quiénes son los que están urdiendo este plan? La élite religiosa, los principales sacerdotes, todo el concilio. Dice que procuraban obtener un falso testimonio con ese propósito de darle muerte. Bien. Versículo 64. Obviamente acá tenemos el debate entre el sumo sacerdote y Jesús. Dice que en el versículo 63 Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Le interesaba eso? Obviamente que no le interesaba. Estaba tratando de darle, entre comillas, pábilo a este teatro, ¿verdad? 64, Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Dice que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Caramba, eso es lo que necesitaba. Necesitaba algún elemento que permitiera, ¿verdad?, justificar la muerte. Pero saben, hermanos, lo que estaba haciendo acá el sumo sacerdote era algo totalmente impropio. Levítico capítulo 21, versículo 10, dice que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Lo que estaba haciendo este sumo sacerdote era algo que no podía hacer por su calidad de ser sumo sacerdote. Fíjense ustedes que Levítico capítulo 21, versículo 10, y si me pueden acompañar, importante que lo anoten, porque de alguna manera nosotros vemos que todo esto era un teatro. Satanás había establecido una religiosidad basada en la mentira. Y por eso lo que estaba haciendo este sumo sacerdote ya era una falsa, una absoluta falsedad. Y Levítico 21:10 dice: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Lo que hacía este sumo sacerdote era un sumo sacerdote de Satanás. Era evidente. Era la antítesis de lo que era el sumo sacerdote. Era el lado oscuro de lo que era el sumo sacerdote. Todo lo que no podía hacerlo, lo estaba haciendo. Desde tramar a través de la mentira este homicidio para sacar de en medio a aquel que estaba entorpeciendo sus planes oscuros. Y cuando rasga sus vestiduras, realmente era algo que no podía hacer él. Cuando dice ha blasfemado, la pregunta es: ¿qué quería decir cuando decía blasfemia? Versículo vamos al capítulo 27. Entonces ahora, mientras Jesús era entregado a Pilato, paralelamente Judas estaba viviendo un tormento personal. Hay momentos paralelos, ¿verdad? Está ocurriendo esto, Judas por otro lado, hay conciencia y remordimientos, ¿ya? Y entonces, arrepentido, va donde estos religiosos y devuelve el dinero. Y capítulo 27, versículos 3 y 4, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. Nosotros decimos que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de una acción. Y claro, hay un remordimiento, hay algo que ocurre dentro de él, va y devuelve la plata, ¿verdad?, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dice él: he pecado, entregando sangre inocente. Y fíjense la respuesta que dan estos religiosos. Nosotros podríamos pensar que la respuesta que ellos dieron era de contención, de apoyo,
a este hombre que se estaba arrepintiendo? Dice una versión, a nosotros ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Por eso, esta religión, partiendo por el sumo sacerdote, ¿ya? Cada acto, cada hecho representaba o dejaba en evidencia lo que ellos representaban. Era precisamente ya una religión totalmente, podríamos decir, satánica. A nosotros qué nos importa lo que tú estés diciendo, que hayas entregado sangre inocente, que estés arrepentido. Ese es tu problema. Ya dice esta versión, ¿a nosotros qué? Allá tú. Ese no es nuestro problema. A veces, hermanos, esa es la respuesta que nos entrega el mundo. La respuesta del mundo frente a un acto de arrepentimiento, de dolor, de sufrimiento, luego que ha obtenido lo que quería de nosotros, nos desecha. Desechó a Judas. Luego, tú lograste el objetivo que queríamos, entregaste, te dimos la plata, lo que haya pasado después no es asunto de nosotros. Dice que él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, fue y se ahorcó. Muchas veces, hermanos, pienso que esa es la representación de muchos hermanos. Es un arrepentimiento del mundo. Por eso yo hablaba acerca del joven rico. Dice que el joven rico, cuando viene a Jesús y le hace las preguntas, y cuando Jesús viene le dice, mira, anda, vende todo lo que tú tienes, y luego que lo hayas vendido, se lo das a los pobres, luego viene y sigue, me dice que él se devolvió, se fue triste. La tristeza de ese muchacho no lo salvó. La tristeza de Judas tampoco lo salvó. Se mató. No le interesaba a los demás. Y eso a veces representa la muerte espiritual, que a veces actuamos todos nosotros. Usted y yo cometemos errores, sí. ¿Podemos arrepentirnos? Por supuesto que sí. El Señor te perdona mientras hay vida y esperanza. Más vale le dice perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés. Bueno, pero él se mató. Va al capítulo 27, versículo 17. ¿Qué está ocurriendo entonces mientras tanto? En el versículo 17, entonces, del versículo 15, dice, ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ya sabemos nosotros quién era, el perfil que tenía. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Yo hago la siguiente pregunta. ¿Es muy difícil pensar a quién elegiría? Era evidente que ellos iban a elegir a quién los representaba. No iban a elegir a Jesús bajo ningún aspecto. No era el que los representaba bajo ningún punto de vista. Y más todavía porque, y de alguna manera Pilato, yo creo que también sabía a quién iban a elegir. ¿Por qué? Versículo 18, porque dice que él sabía que lo habían entregado por envidia. Interesante. Por lo tanto, lo habían entregado por envidia, porque él estaba entorpeciendo todos sus planes, todos sus proyectos que tenía, ¿verdad? Desde el sumo sacerdote hacia abajo. Entonces, de alguna manera Pilato no era tonto, ¿ya? Y sabía que ya había una preselección a quién, ¿verdad? Podían elegir. Y entonces, en el versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, dice, diciendo, no tengas nada que ver con este justo, dice. Su mujer sabía que era un hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero, y aquí vemos entonces el tercer objetivo, para el logro de sus objetivos de esta élite religiosa. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, dice que persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Tres objetivos que se va desarrollando de manera sistemática. Ya habían logrado, ¿verdad? Cada paso.
Y acá estábamos precisamente ya en la cúlmine, en el momento cúlmine del objetivo que ellos habían determinado. Y tenían a toda la multitud ahí. Y qué increíble es ver cómo estos principales sacerdotes, los ancianos, persuaden, dice, a las multitudes para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Bueno, por eso, hermano, Barrabás no fue el resultado de una elección del azar, sino de una cuidadosa planificación. La mentira, el engaño, la envidia y el homicidio. Era evidente que no podían elegir a Jesús. Y por lo tanto, ¿ya? La elección desde estos líderes religiosos hacia las masas que estaban acá, que eran estas multitudes, se confabularon con este objetivo de sacar de en medio a la vida para que prevaleciera la muerte, la luz para que prevaleciera la oscuridad. Era evidente este resultado. ¿Terminamos la historia acá? Podíamos terminarlo. Y podíamos hacer un epílogo, efectivamente, de lo que ocurrió después. Vemos cómo, ¿verdad?, la historia que viene más adelante, todo el sufrimiento, el calvario que tiene Jesús. Y podríamos decir que el mal triunfó sobre la vida. Y entonces Satanás estaba ahí, ¿verdad?, reinando a través de toda esta élite que tenía todo armado. Era importante tener desde el sumo sacerdote hacia abajo. Por eso cuando él se rasga sus vestiduras, deja en evidencia realmente lo oscuro que era. Y a veces hay detalles que se nos pasan por alto. Y por eso, hermanos y hermanas, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que oye, con lo que hace. Pero la historia no vamos a terminarla acá. La vamos a concluir con Hechos. En Hechos en el capítulo 3. Y vamos a ir a Hechos, hermanos, en el capítulo 3. Porque cuando Pedro daba el discurso, ¿ya? Hay una palabra clave, hermanos, porque ellos lo hicieron. Y en el capítulo 3, desde el versículo 14, desde el versículo 14, dice lo siguiente. Mas vosotros, dice, está hablando Pedro, ¿verdad? Repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Nosotros sabemos quién tiene el imperio de la muerte. Y por eso, cuando ellos pidieron que se concediera a un asesino, era lo que estaba prevaleciendo. Y dice, y disteis muertes al autor de la vida. Un asesino por el autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros, dice, somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. El gran problema, hermanos, es la ignorancia. Cuando somos ignorantes, somos títeres y nos dejamos manipular, manejar, someter. Por eso, Pedro los deja al descubierto. Yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios dice, ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados, dice, sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano, dice, para vosotros. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Judas pudo haber formado parte de este grupo? Por supuesto. Lo que hizo Judas no fue distinto de lo que hicieron
los gobernantes, ni lo que hizo la multitud. Muchas veces nosotros decimos, oye, pero Judas, esto fue lo que hizo. Oye, pero no fue distinto a lo que hicieron aquellos que dijeron Barrabás, Barrabás, en vez de Jesús. Obraron por ignorancia. Por eso, siempre hay esperanza. Pero la esperanza viene cuando uno se arrepiente, cuando dice, se convierte, ¿ya? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. No me imagino la cara que tienen que haber puesto, ¿verdad? Estos judíos que estaban ahí, muchos de ellos que participaron, levantando el brazo en alto, ¿verdad? Y eligiendo al asesino. Por eso es que él no tiene empacho de decir, ustedes concedieron, liberaron a un asesino y mataron al autor de la vida. Hermanos, para ir concluyendo, el arma de Satanás es la ignorancia. Mientras tengamos la ignorancia gobernando nuestra vida, vamos a ser sometidos y esclavizados, llevados y manipulados, así como estas multitudes. Así como estos judíos que veían un sumo sacerdote, pero que era un sumo sacerdote falso, totalmente erróneo. Teníamos un Sanedrín que no servía absolutamente para nada, era una fachada, ¿verdad?, del engaño y del error. Por eso Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra libertad tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Por eso cuando Pilato dice, ¿qué es la verdad?, no le interesaba a Jesús explicarle a Pilato. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mateo 22, 29 dice, erráis, ignorando las Escrituras. Muchos errores cometemos y se siguen cometiendo porque ignoramos las Escrituras. Y mientras sigamos siendo ignorantes, vamos a seguir siendo manipulados. Por eso, Juan 5:39 nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Usted, yo, es nuestra responsabilidad. No podemos echarle la culpa a nadie. El Señor nos dice escudriñar. En la medida que escudriñamos, dejaremos de ser ignorantes. Vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y eso evitará que mañana pasado usted o yo elijamos a un Barrabás en vez de Jesús. Elijamos a un asesino en vez del autor de la vida. Y no le vamos a echar la culpa a nadie. Seremos nosotros los únicos responsables de las decisiones que tomamos, porque somos libres. El libre albedrío. Hermanos, espero que este estudio nos ayude a nosotros a poder comprender que la elección de Barrabás no fue algo del azar, sino que la multitud eligió el líder que lo representaba. Gracias, hermanos, por su atención. Espero que esto nos haya servido a cada uno de nosotros para poder entender de mejor manera, ¿verdad?, que los líderes de alguna manera representan a un grupo de personas por quienes son elegidos. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Ricardo. Fíjate que a modo de reflexión asociaba mucho lo que tú decías, ¿verdad?, con respecto a lo que estábamos viendo los primeros 3 días de esta semana, cuando se negaba la posibilidad de conocer la verdad, ¿no? Ese movimiento, hablemos postmodernista, esa nueva tolerancia, dice que la verdad no existe. Y fíjate que de acuerdo a lo que tú nos dices, al decir esta frase, es que necesitan mantener la gente en la ignorancia para poder manipularla sobre la base de sus propias filosofías, ¿no? Al negar que no existe la verdad, es mantenernos en la ignorancia. Así que, como bien tú dices, hay que mantenerlos firmes, que la verdad existe y la verdad es una, la que da el Señor, ¿verdad?, a través de las Escrituras. Pero Exactamente. depende de cada uno de nosotros, escudriñarla y velar por ella. Así que muchas gracias, hermano. Vamos a ir en una oración de cierre para luego tener este espacio de reflexión y preguntas y aportes en torno al tema, para luego abrir, ¿verdad?, los micrófonos. Voy a pedir a mi hermano Waldo Sánchez, si está por ahí, que si es posible nos pueda guiar en la oración de cierre. Ahí está, ahí lo veo, no se me puede negar. Así que, si es posible, nos pueda dirigir en esta oración, por favor, hermano. Puede desmutar su micrófono y vamos a orar.
Bien, buenas noches a todos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, gracias te damos una vez más, Señor, porque el amor y la misericordia que tienes con nosotros nos ha permitido una vez más, Señor, estar aquí para escuchar de tu palabra, para alimentarnos espiritualmente, para fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe, Señor. Queremos agradecer eternamente, Señor, ese amor que tú tienes con nosotros desde tanto tiempo, desde que hemos nacido cada uno en esta tierra, en el cual solamente somos pasajeros de paso por este lugar y en el cual nosotros afirmamos nuestra fe, nuestro espíritu y nuestro deseo de estar en el día que tú nos llames allá en el cielo contigo, Señor. Queremos darte gracias por el trabajo del hermano que hizo esta lección, excelente lección, Señor. Tú sabes que cada uno de ellos que predican en esta plataforma y en muchas más que hay por estos días en el mundo, Señor, por la pandemia, eso todo tiene un esfuerzo y un trabajo para poder quizá alguna buena lección y quizá haya un buen alimento espiritual para nosotros que nos fortalezca la fe y el espíritu cada día. Mi Señor, queremos darte gracias y pedirte especialmente por uno de tus hijos, por dos de tus hijos, como mi hermano Andrés Oxa y su esposa que están sufriendo en este momento, Señor, por este virus de pandemia que hay. Esperemos, Señor, y sabemos, Señor, que tú lo vas a proteger y que ellos van a terminar bien, Señor. Mi Señor, muchas gracias por tantas bendiciones en esta semana. Tus hijos hemos estado muy bendecidos y, mi Señor, no hay palabras para agradecerte todo lo que haces tú cada día por nosotros. Oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Waldo. Pues bien, damos ese espacio para si existen preguntas, consultas o aportes en torno al estudio, pues adelante, hermano o hermana. Usted solamente tiene que desmutar su micrófono, hacer una seña y le damos el pase. ¿Alguna opinión, aporte, pregunta? Hermano, ¿me escucha? Sí, perfecto. Habla María. Sí. Hermana María, Bueno, ¿cómo está usted? Buenas tardes. sí. Hola, hermano. Bueno, yo solamente quiero decirle al hermano, a nuestro hermano, que excelente. O sea, es sin palabras. Lo dijo todo, pero de alguna manera muy bien. Excelente. Muchas gracias por enseñarnos cada día. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, mi hermana. ¿Alguna María otra? Venegas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aportes? ¿Algo que señalar? Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está usted? Lo más bien, gracias al Señor, hermano. Aquí estamos. Qué bueno. Primero, darle las gracias al hermano que predicó. Me encantó lo que dijo. Y quería hacerle una pregunta, hermano. Los sacerdotes, porque yo también como que me llama la atención la poca empatía de ellos con nuestro Señor Jesús, siendo ellos sacerdotes. Cuando leo los evangelios en los cuales se relata todo lo que nuestro Señor Jesús sufrió y de la manera tan cruel que murió, ¿cómo llegaron ellos a ser así? Porque nadie no tenía un pueblo, ellos no, nadie como que digamos, a ver, ¿cómo lo explicara? No tenían a nadie que les dijera, oye, están mal, qué sé yo, el mismo pueblo, porque en la escritura se da a entender que el pueblo también clamaba por que mataran a nuestro Señor Jesús. Ese es lo que a mí me llama la atención, cómo siendo ellos somos sacerdotes, cómo llegan ahí siendo así tan poco empático. Eso, hermano. A ver, hay un texto interesante porque, hermanita, nada de esto ocurre al azar, por eso que la palabra ignorancia tiene una trascendencia importante en esto, ¿ya? Y cuando hablábamos de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, ¿ya? Ellos
ellos se sentían como tan seguros, ellos dicen que se sentían hijos o descendientes de Abraham, ¿ya? Pero en el versículo 8:37 dice, sé que soy, en este relato que tiene Jesús con ellos, dice, sé que soy descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra, dice, no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si soy hijo de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿Ya? Y el versículo 44 dice, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Entonces esto, hermana, es algo que va ocurriendo en el transcurso del tiempo. Los líderes religiosos ya van perdiendo precisamente este conocimiento para poder, de alguna manera, establecer un grado de liderazgo sumido precisamente en la ignorancia, en el estatus, en la riqueza, porque cuando aparece Jesús, ya ellos se preocupan porque le empieza a quitar protagonismo a ellos. Protagonismo, importancia, relevancia, porque ellos querían formar parte de esta élite religiosa y todo lo que eso significaba para ellos. Lo que hace Jesús es dejar al descubierto lo que había realmente en el corazón de ellos. Hay una tremenda diferencia entre lo que hay dentro de nuestro corazón y lo que hacemos externamente. Y cuando no existe coherencia entre lo que hacemos externamente y lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros, se genera esta, podríamos decir, esta imagen, ¿verdad? Que es literalmente una burda imitación de lo que debiera de ser el plan de Dios. Por eso que hoy día nosotros, por eso tomaba el caso del Papa, ¿ya? Porque el Papa, siendo una, entre comillas, autoridad religiosa, y va errando, ignorando las escrituras y sometiendo precisamente a las multitudes a esta ignorancia, porque sabe que es importante, ¿ya? Si él se quiere mantener en ese liderazgo, ¿ya? Y en este grado de elitismo que tiene que seguir la corriente del mundo. No puede ir precisamente a predicar la verdad. Por eso es que el sumo sacerdote y todo el Sanedrín y el concilio, bueno, era un grupo de personas que seguían precisamente la mentira, erraban ignorando las escrituras, y como dice el Señor, eran de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, porque él dice que fue un homicida desde el principio. Él deja al descubierto realmente lo que eran ellos. Eso no es producto del azar, hermano. Por eso, yo insisto, la única manera de mantenernos firmes, ¿ya? Y esa es una forma en la cual el Señor reitera, es, dice, evitando ser ignorantes, evitando ser ignorantes. Y la única manera de evitar la ignorancia es escudriñando las Escrituras. Es la única manera de salir de la ignorancia. Eso, Muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Yo creo que esa es la principal clave, hermano, escudriñar la escritura, porque hay mucha ignorancia, como usted dice, y yo lo veo en las personas, y también hay mucho poco querer de aprender de Dios. Nadie quiere saber nada de Dios. Exactamente. Por eso, y perdona, solamente para agregar un solo texto de acá, del versículo 45, que me parece muy, muy interesante, dice, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, el punto es, hermanos, nos gusta la mentira, no nos gusta escuchar la verdad. Cuando viene la verdad, no la creemos, porque no nos conviene. Y eso es lo que pasó con el grupo religioso. Sí. Gracias, hermano. De nada, hermanita. Gracias por escucharnos. Gracias, hermano Ricardo. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte al... Sí, quiero darle las gracias, hermano, porque yo estuve leyendo ahí en Juan 11 y no lo entendía cuando dice vuestro padre el diablo, y el Señor Jesús le dice, yo digo la verdad y me creen. Entonces como no le entendía, pero ahorita y el hermano que hecho pregunta, le he entendido bien. Gracias, hermano. Felicitaciones. Un abrazo. Gracias, hermanita. Gracias. De Dios nada. le bendiga. Dios le bendiga, Gracias, hermanita. Espero que haya sido de ayuda para todos. Eso es importante, hermanos. Bien, hermanos. ¿Algo más? ¿Algún aporte más?
Si no es así, pues bueno, nuevamente agradecer al hermano Ricardo por su estudio, dejarlos cordialmente invitados para la próxima semana. Fíjense que especialmente para las personas que están en Facebook, ya que todavía estamos conectados, la próxima semana va a ser una semana de doctrina. ¿Qué significa eso? Vamos a dar temas doctrinales. ¿Qué significa el diezmo, la ofrenda, el día de la adoración que dice la Biblia, el bautismo, la música dentro del culto y también qué pasa con los milagros? Así que están todos cordialmente invitados también, porque son temas que siempre es bueno poder, ahondar y repasar, sobre todo porque ustedes saben bien, ¿verdad?, que estamos en un mundo religiosamente convulsionado, donde todos estos temas están muy, en boga, bajo un contexto bastante complejo. Así que queremos analizarlo a través de las Escrituras y ojalá que nos sirva a nosotros los cristianos y también a nuestros amigos que están conectados a través de este sistema. Así que a partir del lunes, a las 20 horas Chile, estamos nuevamente ya conectados, si Dios así lo determine. Y como siempre digo, hermanos, hermanas, ojalá que tengamos la capacidad siempre de acordarnos de aquellos hermanos, hermanas que están pasando por momentos difíciles. Hay sufrimiento dentro de los hermanos, hay que considerarlo así. Hay hermanos que lo están pasando muy mal, así que vamos a estar en constante oración por ellos, para que la misericordia del Señor esté también con sus familias y con nuestras familias también. Así que muchas gracias, hermanos, que tengan un bonito fin de semana. Saludos a todos los hermanos con los cuales se van a reunir el día domingo, el primer día de la semana, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así que nos despedimos. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Ricardo también. Muy buenas noches para todos. Que Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Nos vemos lunes. Gracias por todo. Gracias, Ricardo. Muy bueno. Gracias, hermano Ricardo. Saludos. De nada, hermanito. Gracias Ahí por escucharnos, Carlos. Chao. Bendiciones, hermanos. Chao, chiquillos. Chao. Chao, hermanita. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches, mi Buenas hermano. noches. Harta bendiciones. Sí.